estamos en Decisiones y como decíamos antes del cortes, hoy tenemos a Giselle Agostinelli, que le damos las gracias por venir a Canal 6. Y bueno, tratar de entender, esta semana tienen la tarifaria, ¿no? Tienen una sesión muy importante que decide los aumentos de los impuestos, de las tasas municipales. Y la primera pregunta es, más que nada referido a lo político, ¿cuál es el rol de ustedes ahora como opositores que en otro momento andaban ahí orillando a veces poder manejar algo del quórum o tener la posibilidad que algunas votaciones la puedan llegar a ganar? Ahora están en mucho más minoría, tienen 2 concejales más el oficialismo y hay 2 más que están en una nube que no entendemos bien, pero ya hablaremos en otra oportunidad. ¿Y ahora cómo se ven en este rol? Bueno, a ver, es importante esto que vos marcás. Las elecciones dejaron conformado un nuevo Consejo Deliberante con nuevos integrantes y una composición diferente para los bloques. Quizás en otro momento teníamos esa posibilidad, que lo hemos hablado en algunas notas que hemos tenido, de pensar el no quórum o hasta llegar a pensar en algún momento el poder frenar algunas propuestas del Ejecutivo. La realidad es que hoy esa situación es más difícil de poder concretarse porque la oposición no tiene la cantidad de manos suficientes y hay diferentes fracciones, podríamos decir, o diferentes espacios que conforman esa oposición. Entonces, hoy la primera etapa de la oposición es poder generar ese diálogo, ese trabajo en común para poder fortalecerse, pero bueno, sobre todo es marcar en el Consejo aquellas cosas que no están en la agenda del Ejecutivo y que deberían estar porque son una problemática de los vecinos, y también el debatir las cosas que, por lo menos a nuestro entender, están mal o que no deberían estar sucediendo. Ejemplo, esto de los nuevos impuestos, porque se generan nuevas tasas a partir de estas modificaciones, y algunos aumentos que propone la intendenta. Justamente eso me lleva a la pregunta clásica, que es entender qué es lo que les piden los vecinos a ustedes, qué es lo que ven. A ver, básicamente hoy hay una situación que quizás es la mayor preocupación que tiene la gente en cuanto a lo económico y demás, pero cuando vos entrás ya al panorama más local es lo que nos sucede a todos. Ejemplo, mosquitos y el tema del dengue, cómo se está trabajando, lo que es la limpieza también, tuvimos temporales, hay ramas que todavía siguen estando, cuando llueve se inunda, entonces piden obras para que eso no suceda. Pero lo que piden es más presencia del Estado, que cuando vos te pones a pensar, son cosas básicas que el municipio debería hacer porque te lo está cobrando a través de una tasa. Entonces es muy importante entender ese concepto que quizás hoy, esta semana, vamos a estar debatiendo, que es el concepto de la tasa, que es lo que paga el vecino para recibir una contraprestación. Bueno, hoy el vecino de Moreno lo que no ve es esa contraprestación, un servicio a cambio de lo que está pagando. ¿Y les reclaman a ustedes? Sí, a ver, es hacerlo entender a la gente, que a ver, nosotros podemos canalizar esas problemáticas y llevarlas al Consejo Deliberante, pero que en realidad el ejecutor es el poder ejecutivo, básicamente, que es la intendenta. Entonces, hay muchas cosas que quedan en la toma de decisiones y por eso es tan importante cuando en años de elecciones uno empieza a debatir y a poner en conceptos cuál es la función, en unas legislativas cuál es la función del concejal y en unas ejecutivas cuál es la función del intendente. Las obras que quedaron sin terminar en Moreno, me refiero principalmente a la Ruta 24, la Ruta 25, el Arroyo de los Perros, ¿qué va a suceder con eso? ¿Ustedes tienen alguna injerencia, por lo menos en saber? Mira, nosotros lo que pudimos escuchar de palabras de la intendenta fue en la apertura de sesiones. La verdad que no quedó muy claro, ella dijo que algunas obras iban a tener continuidad con aportes municipales. La realidad es que cuando uno mira el presupuesto, no hay plata que es generada por la recaudación propia del municipio que pueda solventar semejantes obras. Además, todas las obras nacionales que se comienzan a través de una licitación y el Ejecutivo no puede ir de la noche a la mañana a hacer las obras
como ha sucedido en algunas circunstancias, digo, eso puede ser penado. Sí, te pregunto, ¿eso puede ser penado, utilizar el dinero municipal para obras provinciales? La realidad es que, a ver, cuando pongamos un ejemplo, en la calle, en la ruta 24, hay una obra que quedó inconclusa porque había ganado la licitación una empresa que le dio la contratación a otra empresa más chica porque había ganado muchas licitaciones y esa empresa no pudo llevar adelante esa obra y tuvo muchos problemas. Entonces esa obra quedó parada. Bueno, ante eso hay el Estado, quien es el garante y el contralor de esa empresa, inicia acciones administrativas. En ese proceso vos no podés ir y hacer una obra sobre esa obra, porque si no esa garantía se pierde. ¿Y eso es lo que va a ocurrir entonces? Bueno, es lo que ha sucedido con otras obras. Digo, cuando nosotros vemos, por ejemplo, Storni la había hecho en su momento Festa, y después nunca se le aplicó la garantía y se trabajó sobre esa obra y se hizo una obra nueva. Ahí eran 200 millones de aquella época, hoy no sería nada, ¿no? Y se levantó y se tuvo que hacer todo nuevo, es decir, que se perdieron de aquella época esos 200 millones que serían más o menos 2.000 millones de ahora, sí, o más. Exactamente. Y eso es lo que vuelve a ocurrir. En caso esperemos de que, no, esperemos que, a ver, que el Ejecutivo sea consciente que hay obras en las cuales no puede trabajar. Digo, y hay otras obras que son quizás, no sé, los accesos a el arroyo Los Perros. Bueno, el Ejecutivo no tiene dinero guardado, ¿no? No hay plata en el banco como puede tener La Matanza o otros municipios. No, mira, a ver, el municipio, primero que no debería tener plata guardada porque si vos me decís, Moreno está que brilla y que no tiene problemas, bueno, ahí sí podemos hablar de que vos tengas un superávit. No saben qué hacer con el dinero y entonces exactamente. En nuestro caso, a ver, tenemos un montón de deficiencias todavía. Entonces, el dinero no debería estar sobrándote porque tenés un montón de cosas para estar ocupando ese dinero. Y la realidad es que el gobierno sigue pidiendo créditos para hacer un montón de cuestiones. Este viernes, sin ir más lejos, vamos a tratar un crédito, un préstamo que está pidiendo el municipio para hacer obras en las unidades sanitarias. Entonces, hablar de que al municipio le sobra plata no sería correcto. Olvídate. Y si hablamos de recaudación propia, muchísimo menos, porque cuando vos ves el presupuesto, te das cuenta que la gran parte de esa masa que se recauda va destinada a personal y es poco lo que te sobra. Claro. Volviendo al control que tienen que llevar ustedes del Poder Ejecutivo, estando en minoría, ¿cómo se lleva? La realidad es que, a ver, la gran mayoría del control que nosotros podemos realizar lo realizamos a través de la rendición de cuentas. La rendición de cuentas se da una vez al año en un periodo de tiempo que es muy cortito y que generalmente el Ejecutivo... ¿A fin de mes? Sí, que generalmente el Ejecutivo lo termina limitando mucho más en cuestiones de tiempo. Y eso sucede por una falta de transparencia del gobierno, porque vos no tenés acceso a la información. Entonces, en el único momento que el Ejecutivo está obligado... ¿Pueden reclamar eso? Lo reclamamos, pero no sucede nada. A ver, hay una... Bueno, pero no sucede nada. Pero ahí viene la responsabilidad del rol de la oposición, porque por más que no tienen mayoría, ustedes los votó la gente para esa función. Yo recuerdo que el día que asumió Mariel, no estaban los concejales de La Libertad Avanza, el otro día en una sesión extraordinaria no estaban ustedes. ¿Cómo van a manejar eso? ¿Van a discutirlo por más que estén en minoría? ¿Se están reorganizando? ¿Qué pasa internamente con la oposición? A ver, la oposición, como te decía, hoy está en un proceso de poder conjugar diferentes ideas y diferentes opiniones y posicionamientos para poder consolidar una oposición que encima está en minoría. Eso no quita, digo, que vos no puedas instalar temas y lo mismo que de lo que recién hablábamos. A ver, cuando uno hace un pedido de informe, cuando uno plantea un tema dentro de las sesiones, es justamente para poner en agenda lo que está sucediendo. Cuando ellos tienen la mayoría, a ver,
rendición de cuentas, por ejemplo, en rendición de cuentas nos achicaron los tiempos para poder hacer exposiciones a 10 minutos. Imagínate que vos tenés que hablar de un año en 10 minutos. En 10 minutos. Es decir, que tenés que tener muy clarito de qué vas a hablar. ¿Y cuáles son los temas fundamentales que ya puede la gente estar pensando que van a ser álgidos en la rendición de cuentas? En la rendición de cuentas tenemos lo que es las cooperativas, tenemos la cooperativa a gestionar, que a mí me cuesta mucho decirle cooperativa porque básicamente funciona como una empresa, que es la de la recolección de residuos, que inclusive ya se les termina el contrato, por lo cual también hay que revisar bastante eso, porque en la sesión anterior se le extendió los suelos. ¿El periodo? No, los suelos. Antes Cuartel Quinto no entraba en esa licitación y ahora pasaron a incorporar toda la zona de Cuartel Quinto. ¿También lo van a cubrir? ¿Cuántas veces por día? Son 6 veces, 6 igual, veces por semana. Mirá, como para que te des una idea y por ahí relacionándolo un poco a lo que te venía diciendo recién, nosotros llegamos a esa sesión y yo no estoy en la comisión, en esa comisión, por lo cual solicité el expediente para poder leerlo y nunca recibí el expediente. Algo que, están obligados a hacerlo. El expediente de... Este es justamente del que estamos hablando. Para que sea todos los días la recolección de residuos. ¿Sabes por qué te pregunto? Sí. Un detalle simple, ¿no? Cuartel Quinto, el 80% de las calles son de tierra. Entonces, ¿cómo van a hacer para, en estos días, por ejemplo, que hubo mucha lluvia, para que los camiones entren? Es decir, no va a ocurrir lo mismo que pasó antes con el trébol, que es decir, nadie los controlaba y eso generó grandes problemas. Acá es muy importante que tengamos en cuenta los vecinos, ¿no? En este caso de Cuartel Quinto sobre todo. A ver, observar esto, ¿cada cuánto pasa el basurero? Porque si se le va a pagar por 6 días y pasa 3, y aunque haya mejorado, porque por ahí el servicio pasaba 1 o 2 veces o pasaba cada 15 días, es importante saber que esa mejora no es por lo que se está pagando, se está pagando por un determinado tiempo. Para que entienda el televidente, ¿eso cuándo ocurriría? ¿Cuándo sería que van 6 veces por día, por semana? La realidad es que no puedo serte específica porque, como te decía recién, el expediente nunca llegó. Es decir, pero un día se tiene que saber. La realidad porque es que hoy en día en Cuartel Quinto pasan promedio 2 veces por semana. La realidad es que vos apenas se votó, ponele una semana más, que es lo que tarda en promulgarlo el Ejecutivo. Es decir, que tendría que estar funcionando. Debería estar funcionando, bueno, sí. Aclaro que no está funcionando. Es decir, y en calles con algunos mejorados, ¿no? Es decir, eso estaría bueno saberlo, porque la población se nutre es que es fundamental la de información. los datos que pueden dar ustedes. Por eso hablo de la responsabilidad como opositores. Aunque estén en minoría, creo yo que tienen una gran responsabilidad. Claramente, claramente. Y es muy importante entender el rol del concejal. Que te aclaro, te agradezco muchísimo porque vos siempre hablas, venís, uno la llama a Giselle y viene, da la cara y hablas. Otros concejales siempre tienen alguna excusa para no hablar de estos temas y es una cuestión importante porque ahí es donde después se va el dinero y no entendemos y empezamos a correr muy lejos de la pelota. Es decir, la pelota ya se fue, la plata ya se fue y los bienes no están. Es que, es muy importante, digo, y en esta época en donde esto del concepto de casta y donde la política está en juicio, en tela de juicio, pero en realidad por el accionar de los políticos, es importante entender cuál es la función del concejal y qué debemos exigirle a los concejales. Yo siempre digo que a mí me gusta hacer lo que me gustaría que hagan por mí. Si yo voto un representante, a mí me gustaría que defienda los intereses de los morenenses. Lo he dicho muchas veces, porque la gente común a esta hora está tomando el colectivo, está subiendo, viene cansado de trabajar, no tiene ni idea ni cuándo hay sesión, ni qué se trata, ni nada. Descansa mentalmente, es decir, hay otro partido que está controlando el gobierno, está vigilando que cuiden mis intereses, pero si ese otro partido, eso que no son vos sola, son ahora 3 partidos opositores, porque está la izquierda, la Libertad Avanza y ustedes.
Es decir, que ustedes son 4, 5 en este momento, ¿no? 5. 5, 3 de la Libertad Avanza y 2 de la izquierda. Porque a Julián Signa yo creo que lo tengo más cerca del gobierno que otra cosa del gobierno. Es decir, uno cree que la oposición está trabajando de opositora. Pero es importante también exigir, digo, porque, a ver, la oposición, y quizás no todos trabajan de la misma manera, pero la oposición tiene esa función de controlar al Ejecutivo. La realidad es que el concejal del oficialismo también tiene esa función, debería estar controlando y no tener... Exactamente. Tendría que ser así, pero a no veces sucede. se puede entender que, bueno, por una cuestión de partido, hacen un poquito pero más la vista gorda. hay que exigirle a los concejales que representen, Sí. pero también hay que exigirle al Ejecutivo que tenga esa transparencia. Digo, Pero que el no vecino de Cuartel Quinto... Desde la prensa se lo podemos hacer, pero ustedes... Claro, pero sí, nosotros con más énfasis, la prensa como parte de su desarrollo profesional, pero el vecino también involucrado en esa ciudadanía que, a ver, porque si no, volvemos a un tema que es muy importante, nos enojamos con la política, pero no es la política, porque por lo menos yo considero la política como una herramienta de transformación. Es la única. Vivimos en una república y en democracia, es decir que la política es la herramienta de transformación, pero exige una responsabilidad, es decir, de trabajo. Te agradezco mucho la presencia. Bueno, una pequeña pausa y nos despedimos. La Universidad Nacional de Moreno abre la inscripción general para el ciclo lectivo 2024 a partir del lunes 18 de septiembre. Podés elegir entre una oferta académica de 14 carreras de grado universitario, 2 ciclos de licenciatura y 8 tecnicaturas universitarias. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Inscribite y conoce más sobre las carreras en www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro.